Voy a leer, Jaime, y así comenzamos. Dice José, primera de Juan, capítulo 2, versículo. Voy a empezar a leer en el versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fuerte y chévere, sí, porque bueno, Sí, es difícil caminar los pasos de Cristo, ¿no? mire, yo creo que ese versículo 6 de verdad impactó mucho a mi vida. Ok. Eh, Habiendo estudiado, habiendo entregado mi vida, habiendo hasta ido a Venezuela, ese versículo empezó a decir, pero ¿cómo andas tú? Mire, decir que ando como Cristo, yo creo que la mayoría de los creyentes no se atreven, ¿no? a decirlo, pero debe ser la meta. Ajá. Mire, ¿dónde tenemos el ejemplo? Ahí está. El problema es que queremos ser eh, cristianos de silla y no practicantes. En vez de andar y decir y hacer lo que dice y actuar como Cristo, muchas veces no lo hacemos. Mire, hay muchas, no leyes, pero ejemplos en el Antiguo Testamento también que habla de si a los dueños, si tiene un siervo que trabaja, Ujú. páguele en la noche, dale su manto porque posiblemente no tiene con qué cubrirse. Muchas cosas que no son leyes para la iglesia, pero Dios dio eso para mostrarle a la gente cómo tratar a los otros. Y ahí, en el ejemplo que estás dando, se entiende, se ve, y lo que siempre digo, siempre hago énfasis en esto, porque a veces trato de acortar las distancias en nuestra relación con Dios cuando digo esto, porque a veces decimos, es que ese Dios tan poderoso, tan santo, tan justo, lo vemos tan lejos, pero ahí vemos que Dios nos entiende cómo somos de humanos y nuestra necesidad y cosas que debemos desarrollar en nuestra vida, que a veces hay ejemplos como esto que tú acabas de decir, para poder tener una comunión plena con Él. Y ahí también aprovecho, Jaime, contar una anécdota. Los que nos conocen, allá en Puerto Ayacucho especialmente, van a acordarse o pensar en eso cuando yo recuerdo que cuando yo vine del Instituto Bíblico allá en Santa Rosa, pues venía, tenía recién 17 años, no tenía trabajo, eso con el 98 comencé a trabajar con los jóvenes, no había mucho trabajo, y tú abrías la puerta, bueno, ven, y yo ofrezco trabajo. Yo recuerdo que tú decías tanto y comes aquí en casa, o yo lo tomaba como parte del contrato y comíamos ahí, no desayunaba, pero almorzaba y cenaba. Pero a veces me decía, mira, queremos hacer algo con Ginny. Y no estoy hablando mal de la suegra, pero y yo siempre pensaba, concha, el gringo tiene más o menos entrada. Entonces me preguntaba, ¿cuánto me vas a cobrar, mundo? Y recuerdo Ramón y yo a veces, bueno, vamos a cobrar tanto. Era más de lo que el precio nacional. Y a veces tú decías, bueno, está bien, yo te voy a dar más, un 30% extra. Y la primera vez que lo hiciste, estábamos como que, mira, este viejito está loco, nos está pagando más de lo que pedimos. Y cuando empezamos a mover muebles para Gini, nos dimos cuenta que cobramos muy barato, porque eso era mover para acá, Ay, mover sí. para... Pero hay justo lo que es muy gracioso, pero lo que estás diciendo, ¿no? Que por lo menos eso que tú decías, si trabajas conmigo, mi mesa también está abierta para que coman en mi mesa. Y es parte de eso, pues, que Y no eso sabe. habla de Juanita y de Esther también, que también estaba ayudando en la cocina, ¿no? Exactamente, dispuesto Porque ellos a... siempre estaban eh, puestos allí para darle comida a quien llega. Sí, yo admiraba a Esther, no es porque es mi esposa en ese tiempo, amigo, después novio, porque la comida es tan personal y llegaba un montón de jóvenes y a veces habían ciertas críticas de que así no se hace en mi casa. A veces yo me escuchaba y decía, mándalo por un tubo, pero Esther pues era parte del ministerio, Esther fue parte de su Sí, ministerio con ustedes. Pero en cuanto a eso que tú estás diciendo, muy interesante en cuanto a guardar los mandamientos, entender los mandamientos, vivir esa cuestión. Ahora tú decías otra cosa, que este versículo tocó tu vida porque tú decías, estando yo en el ministerio,
yo mismo reflexionaba, ¿realmente estoy yendo en los pasos de Cristo? Porque a Sí. veces tomamos nuestra experiencia de vida o nuestra vida diciendo, por favor, si yo predico todos los domingos, ¿cómo voy a estar mal con Dios? No tiene nada que ver tu comunión con Dios con predicar o con... Bueno, No. yo creo que en realidad empezó hasta en la selva, Ujú. que tuvimos, tuvimos que llevar casi toda la comida. Y a veces la gente necesitaba un poquito de azúcar. Para un gringo, cuando vienen, puede darme azúcar. Está pensando, ¿no? Está hablando de 2 kilos, de 1 kilo. Ok, Y lo que estaban pidiendo quizás eran 3 cucharas, ok. ¿no? Algo pequeño para endulzar tal cosa, otra cosa. Pero no solamente eso, un poquito de aceite. Y al principio dijimos, bueno, yo no puedo llevar suficiente aceite, no puedo pagar el avión para llevar suficiente para todo el pueblo. Yo no puedo regalarlo. Si lo regalo, entonces ya no voy a tener. Y siempre uno no recibe, entonces se pone bravo. Y lo usamos como una excusa. Ajá, Y sabe que los indígenas nos llevaron cosas y nos regalaron cosas, pero no en cantidades. ajá. Yo creo que vieron, eso sí son tan tacaños, tan mezquinos que yo no les voy a dar nada. Pero en este versículo empezamos a pensar, pero mire, ellos no tienen nada, tenemos poquito. Regalamos hasta que no hay más. Entonces la primera vez que alguien vino pidiendo, yo creo que fue aceite la primera vez, Juanito dijo, sí, te doy. Y sacó un galón. No, 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 un momentico, un potecito, un poquitito. Entonces le dimos, había potes Ujú. allí vacíos, entonces le dimos un poquito, estaban alegres. Y sabe que el otro día nos trajeron que una mano de banano, de cambures, De plátano macho, dicen sí, diferentes. de cualquier cosa, y siempre nos llevaban también. Cristo hubiese dado. Por supuesto, él tenía el poder de fabricarlo y Ajá. entregarlo, ¿no? Pero yo creo que si él hubiese trabajado y ganado y lo tenía en su pantry, yo creo que igual abre el pantry y le da. Entonces empezamos a darle eso. Y eso le siguió hasta, como tú sabes, en Puerto Ayacucho tuvimos a veces hasta 30 personas viviendo en la casa. Y Y comiendo con, como 40, 50. sí, y con gusto. Y de hecho, eso es una... Me gustaba comer, obviamente, a todos los jóvenes andamos con hambre siempre, ¿no? Parecemos alumnos ¿cómo se llama?, de universidad, pero algo que me gustaba y recuerdo bien de ahí, en tu caso era, después de comer, tú tenías casi como una condición, vamos a tener un devocional, y abrías la Biblia y compartías con nosotros. Y eso yo lo disfruté, yo sé que muchos de mis compañeros que estábamos ahí lo disfrutábamos y muchos se animaron en cuanto a las cosas de Dios. Y digo esto porque exactamente es una buena reflexión en ese versículo 6, ¿no? Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y lo que tú dices, para Cristo no es un problema porque él podía fabricar. Jesús, su palabra es todo ese poder y para hacer las cosas. Pero la cuestión con Jesús es que cuando alguien con necesidad le pedía a Jesús algo, Jesús daba algo mucho más allá, como la mujer en el pozo. Bueno, ahí en la mujer en el pozo, Jesús es el que pide agua primero, aunque ve la Sí, necesidad de ella, y ella después dice, no, y ahí es el mismo escritor, es Juan, ¿no? Y él dice, lo que yo tengo para darte es mucho mejor, es lo que está ¿no? De lo que está, preguntando. ¿no? Entonces, me encanta lo que estabas diciendo ahorita porque me hace pensar en esa porción bíblica y andar en los pasos de Jesús es estar dispuesto a dar lo mejor. No es fácil a veces, especialmente cuando uno tiene familia. Yo mismo a veces aconsejo a los padres a veces decir, tu prioridad es tu familia. Sí, Dios nos manda a ser bondadosos, pero pues ten en cuenta pero y ahí es el reto, pues, porque ¿qué haría Jesús en esa situación?, ¿no? Versículo 5 también, ahí estábamos hablando del 6 pero el 5 dice Jaime: "Pero el que guarda su palabra", y agarro esta expresión para hacer la pregunta, ¿qué es guardar la palabra? Atesorarlo, Atesorarlo, no es solamente comprar una Biblia y tenerlo ahí y ya guardé la palabra, pues, guardado, no, no. está Es darle bastante valor y usarlo. y usarlo, y ¿No? ponerlo en práctica, me Sí, imagino. y, tiene todos los sentidos.
Si tienes riquezas, vas a usarlo bien, vas a tenerlo y vas a ayudar a otros. Ujú. Así vas a guardarlo, vas a ponerlo en un sitio con cuidado, donde se protege. Mire, ¿cuántas personas van a la iglesia con su Biblia cada semana? Llegan a la casa y lo ponen en el mismo sitio Sí. y sabe que el domingo en la mañana ahí está porque no lo han tocado toda la semana. Eso me da tristeza porque yo sé que quizás hubo un tiempo que yo tenía esa falla también, pero es la palabra de Dios que nos alimenta, es la palabra de Dios que nos ayuda a crecer. Necesitamos cada día algo de esa palabra. No, y de verdad es un buen reto de leer la Biblia. El otro día cuando estábamos hablando de esto, yo decía, bueno, para mí es más fácil el audio, especialmente por donde trabajo. Yo pongo un audio y puedo escuchar 2, 3 cartas, eso me ha ayudado porque conozco. Pero realmente con este proyecto de hacer un devocional diario para que la gente escuche, esté con nosotros, me ha dado ese reto también otra vez a mí mismo. Antes estaba escuchando mucho, pero justo esta semana, la semana pasada, comencé a leer primera de Pedro. Ayer le estaba compartiendo a Esther porque leo y me fascina. Eso me gusta de la palabra en mi vida. Yo creo que en la vida de todos, que la palabra es viva. Yo Sí, no entiendo una persona que lee la palabra y no puede compartir a otras personas. Muchas veces hablando con padres de familia que me dicen, bueno, Mundo, pero es que yo no fui a un seminario como tú, ese eres tú que tienes todo el conocimiento. Y yo siempre les digo, miren, lean la Biblia, aprendan a conocer a Dios y sus estatutos, sus mandatos, la Biblia, y vas a poder darle algo, un sustento espiritual, emocional a tus hijos en cuanto a consejos, en cuanto a lo que la palabra te dice. Es imposible, para mí es imposible, y eso es una de las cosas que me confirma de que la Biblia es viva, porque cuando tú la lees y siempre puedes pasar por el mismo pasaje miles de veces o centenares de veces y y una siempre Dios vez, ¡pum! sí, y Dios va a traer algo nuevo, ¿no? Entonces, guardar la palabra no es solamente atesorarla de que la defiendan, no estoy diciendo que tienen la Biblia, pero una vez alguien tiró una Biblia y todo el mundo hablaba de que casi se vaya al infierno, pero está hablando más que eso de que a ese libro no le pase nada, es que esa palabra viva, tú la pongas en tu vida, en tu corazón y comiences a vivirlo. Eso es la mejor manera de guardar esa palabra. Dice, esa persona que guarda esa palabra, que vive esa palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿no? Entonces ahí se vuelve menos difícil, Jaime, amar a algunas personas que a veces es imposible amar, ¿no? Mire, hay personas en el mundo que son difíciles, pero se Ajá. puede amarlos igual. Ahora, en Bogotá había mucha gente de la calle y yo no soy nada especial, pero yo creo que uno que lee la palabra todos los días, a veces cuando se acerca a una persona así, se nota que esa persona tiene un demonio. Hmm. Ese es su problema. Y tú solamente empieza a hablar de la palabra y se va, se desaparece. Pero debemos hacer lo posible para ayudar. Yo nunca daba plata a un indigente porque yo sabía lo que iba a hacer. Ujú. Iba a usarlo para su droga, sus cosas. De hecho, una vez le compré un café a un señor y cuando di la espalda estaba vendiendo el ticket del Del café café. para sacar la plata para su droga, su cosa. Eh, Uno quería ayudarlo, pero quería hacerlo de cierta forma también. Pero nosotros, el amor está perfeccionado cuando nosotros estamos en la palabra, en comunión con nuestro Señor. Entonces lo hace mucho más fácil. Y ahí espero no forzar el pasaje, pero también es pensar en, hay un término que a veces no entendemos, el discipulado, ¿no? En la iglesia. Muchas veces, a lo mejor pensando un poquito en cuanto a eso, espero no forzar el pasaje, como digo, pero a veces el discipulado, la gente piensa, el discipulado es un libro, o es un estudio, o es una Mm, clase, y es el concepto más pobre de sí, discipulado que puede tener la gente. Cuando Jesús habla de tener discípulos, está hablando de un compañero al que tú vas a enseñar mientras caminas con él. Entonces, pensando en eso que tú estás diciendo, a veces es difícil, a lo mejor lo más fácil es, ¿sabes qué? Toma dinero
Y y se no va. te veo más nunca. Y si te vas a drogar o vas a comer, ya ese es tu problema. Y, el traba- y con eso no estoy diciendo que comience en tu vida un ministerio con indigentes y todo eso, Dios sabe, pero por lo menos tener un corazón dispuesto a ver más allá del vicio de esa persona. Una vez en una iglesia había un joven que era un poco rechazado por cómo vestía, y yo recuerdo que estábamos ahí, vino y le abracé. Sinceramente, ni lo pensé ni nada, abracé a esta persona solamente, le saludé, le invité a participar con nosotros, y después de varias semanas él comenzó a venir a la iglesia. Y en Ya. algún momento me dijo, o estaba comentando y dijo: "Lo que impactó mi vida fue que me abrazaste, no como las demás personas", que Sí, siempre era como que: "Mira cómo viste, que yo sabe que consumes esto", y yo no lo hice conscientemente, yo solamente pensé y dije: "No sé, ahí es". Entonces, sí, Dios sí puede tocar vidas de otras personas cuando comenzamos a vivir eso que Cristo hacía. No, Cristo era muy criticado, decía: "Mira, el que come con pecadores, el que anda cerca de leproso". Para los judíos estar cerca de un leproso era contaminarse, el que va con el samaritano o qué sé yo, o ese tipo de cosas. Entonces, guardar su palabra, mostrar el amor de Dios, ir madurando, porque de verdad la palabra te va transformando, es el reto, ¿no? Es sí. poder andar en los pasos de Cristo, como Él anduvo. Ahora, para poder entender cómo Cristo anduvo, sin duda, Hay que leer. hay que leer, hay que ver cómo anduvo Cristo, ¿no? Porque podemos decir, ah, mira, Mundo y Jaime están diciendo ahí que Cristo se la pasaba con los fiesteros y todo eso, entonces yo me voy de parranda, porque así anduvo Cristo. Oh, eso es sacarlo del contexto, ¿no? Pero ver cómo Cristo anduvo, ¿no? Este Cristo que desde su nacimiento, una vida difícil, Jaime. Perdió a su papá, fue tuvo que huir a Egipto, su familia, porque le querían matar. Sin embargo, con todo eso vino a amarnos. Estaba pensando de un pasaje en, del leproso. Ujú, Y en capítulo 8 del libro de Mateo, dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y de aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Y hermano, la gente no entiende. Ese hombre no había tocado a nadie, quizás por años. Y el tacto físico de otro ya, ser humano es exactamente. tan necesario. Y ese no lo había tenido porque era leproso, contaminado. Eso, wow, eso me llena, me hace pensar, el Señor le tocó. Amén. Y eso es un reto. Con eso, vamos a concluir con eso, Jaime, porque creo que ese es un reto increíble en el que nos hace pensar que ser cristiano o ser seguidor de la Biblia no es una simple filosofía o un simple pensamiento o parecer. Es algo que debe ser congruente con nuestra vida. Es difícil, pero es lo mejor. Debe andar como Él anduvo. Amén, Jaime. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por seguirnos. Espero que hayan disfrutado.